hace un poquito más de un año, descubrió una reunión secreta en Huanchaco, donde estuvo Salguana, Guillermo Bellido, Pedro Tacanga Gómez, el presidente de la Federación de la Minería Artesanal de la Libertad, el ministro de Energía y Minas, entonces de Alianza para el Progreso, el representante de la Comisión de Energía y Minas del Congreso y el gran César Acuña Peralta, el de la raza distinta, presidente regional de la Libertad. En esta reunión se habría consolidado el proyecto de ley 07287-2023 que propuso Salguana, proyecto que después se convertiría en una ley promovida y aplaudida por los mineros ilegales y otros. Esta norma derogó la facultad de la policía para incautar explosivos y armamento, dejando a nuestra policía inerme para combatir esta actividad criminal. Con este prólogo le doy justamente la bienvenida a nuestro invitado Iván Arenas. Iván, un placer. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. No, al contrario, Cristian. Muchas gracias a ti. Iván, a ver, esto que acabo de leer, ¿es verosímil? ¿Tienes esta información en el cual, de alguna manera, se podría probar estos nexos entre César Acuña, Salguana y otros congresistas con, digamos, representantes de la minería ilegal? Sí, claro que sí. Existen evidencias, no solamente de Salguana, sino además de César Acuña. Acuérdate de una cosa que es importante decirla ahora. El tema de la minería ilegal, básicamente la fiscalización o la vigilancia de la minería artesanal o la pequeña minería, la mediana minería, está en manos de los gobiernos regionales. Y César Acuña es gobernador regional de la Libertad. Entonces, evidentemente todo el tema de Patás y lo que yo he llamado el corredor de minería ilegal que corresponde a Patás, que corresponde a Huamachuco, Huechuco y Quirudilca, está básicamente en manos del gobierno regional, y el gobierno regional lo tiene actualmente César Acuña. Es más, si no se hace mucho en esta zona es básicamente porque César Acuña básicamente no lo quiere, ¿no? Eso es, si él tuviera predisposición para poder hacer algo, es decir, para implantar políticas públicas más punitivas y que la Dirección Regional de Minería de la Libertad tenga de alguna otra manera mayor vigilancia y control, lo podría hacer, ¿no? Ahora, Iván, déjame hacerte una pregunta, porque claro, yo entiendo el caso de Madre de Dios, por ejemplo, siempre se ha hablado de este gobernador Luis Otsuka, que también tenía vínculos con mineros ilegales, para el cual además trabajó en su momento César Salguana. Es decir, mi hipótesis sería, ok, la minería ilegal y minería informal tiene tanto dinero que puede financiar a un movimiento regional y puede poner a su gobernador regional a la cabeza de un gobierno y obviamente ser bastante laxo con estas economías ilegales. Pero en el caso de César Acuña, que no es que haya sido puesto por el dinero de la minería ilegal, ¿cuál sería, digamos, su intención, su norte, para ser complaciente con la minería ilegal en esto que tú has llamado el corredor minero en el norte del país, en la región La Libertad específicamente? Mira, yo creo que básicamente el tema de no poder entrar en conflicto con los intereses de la minería ilegal, básicamente, porque lo que se mueve en toda esta zona es minería ilegal. O sea, todos sabemos que lo que existe en esta zona es básicamente minería ilegal y que los ilegales se aprovechan de esta laxitud que se llama reinfo, que muchos mineros informales o en vías de formalización la tienen, y que de alguna otra manera se aprovechan. Entonces yo creo que César Acuña de alguna otra manera no quiere pelearse, no quiere tener de alguna otra manera conflictos con ellos, porque es un vasto sector, dicen que son 300.000, otros que son 400.000, pero a ver, tienes 86.000 personas que están dentro del registro de Reinfo, ¿no? Entonces, hay una base social interesante, una base electoral interesante, en la cual, de alguna otra manera, Alianza para el Progreso quiere representar, ¿no? O entonces, no responde directamente a un beneficio económico, sino a un beneficio, digamos, como tú dices, de base social, de base política, o aunque decirlo correctamente, politiquera. Porque obviamente, no, digamos, aliarte con una economía ilegal de política no tiene nada, entendiendo la política como no, finalmente, no lo correcto. Esto sería politiquería pura y dura. Mira, hay una cosa que es evidente y esto que hay que decirlo, o sea, sí, probablemente sea un tema de politiquería pura y dura, pero hay una cosa que decirlo, o sea, la Dirección Regional de Minería del Gobierno Regional de la Libertad le corresponde a César Acuña, que tenga dinero y presupuesto y recursos humanos para poder fiscalizar, para poder vigilar, para poder de alguna otra manera avanzar con el proceso de formalización, depende básicamente del Gobierno Regional de la Libertad en esto, lo que he llamado corredor minero ilegal.
depende básicamente del gobierno regional, entonces el gobierno regional no puede lavarse las manos en ese sentido, porque como te digo, la Dirección Regional de Minería del Gobierno Regional de la Libertad tiene básicamente injerencia en la fiscalización y vigilancia de estos lugares. Entonces, César Acuña de alguna otra manera no puede, digamos, darle la espalda o hacerse de alguna otra manera o soslayar esto, porque básicamente le corresponde a él. Ok, Entonces, Perdón, sí, Iván, dime, pero, dime. pero entonces, digamos, me gusta decir las cosas. César Acuña sería cómplice del corredor minero que hoy justamente a punta de bala está imponiéndose frente al Estado de Derecho, al monopolio de la fuerza que debería tener el Estado en la región La Libertad por una complicidad del gobierno regional, es decir, César Acuña a la cabeza. Mira, yo podría decirte que de alguna otra manera, si no se hace bien las cosas, si no se fiscaliza, si no se vigila, si no se formaliza a estos mineros de alguna otra manera en vía de formalización y se protege a los mineros ilegales, entonces estamos frente a una situación absolutamente inadecuada en la que el gobierno regional de alguna otra manera no solamente no es cómplice, sino además deja pasar, ¿no? Acuérdate tú que, mira, fíjate, solamente ahora en días pasados acaban de poner estado de emergencia en Patás, en Virú y en La Libertad, pero eso no va a significar absolutamente nada, porque no tenemos una visión territorial del asunto. Aquí lo que tiene que hacerse es un estado de emergencia entre Patás, Huamachuco, Santiago de Chubut y Quirubilca, porque toda esta zona básicamente es una zona de minería ilegal, donde se aprovechan estos del minero informal o el minero en vías de formalización, que también ya expresa y de estos mineros ilegales que tienen criminalidad, en fin. Es decir, mira, Cristian, aquí hay que decir una cosa puntual y una cosa que debemos decir a voz alta. Es decir, no puede existir minería ilegal sin tres cosas importantes. Primero, sin un tema de corrupción, una cadena de corrupción que comprende a gobiernos regionales, direcciones regionales, a una parte de la Policía Nacional, a una parte de la Fiscalía y una parte del Poder Judicial. Es decir, un Estado de alguna otra manera negro. Por el otro lado, no puedes entender la minería ilegal si no tienes alguien que lave el dinero. Tienes que evidentemente lavar los discursos de dinero. Todo el dinero que da de alguna otra manera tienes que lavarlo. Y tercero, no puedes entender si no tienes una cadena de logística. A ver, todos sabemos muy bien específicamente que cada explosivo sale de alguna otra manera con un sello. Y ese sello puede ser vigilado, puede hacer la trazabilidad. Y no se hace. ¿De dónde nace eso? Evidentemente es de corrupción. Entonces tenemos tres cadenas: corrupción, recursos logísticos y el tema de la lavado de activos, que de alguna otra manera eso compone la minería ilegal. No podemos soslayar eso, no podemos cerrar los ojos frente a eso. Y cuando se habla, no, típico, no, aquí lo que llamamos mis liberales bananeros, no, pero el impulso, ¿qué región tan pujante, La Libertad? El comercio, ¿no? Los centros, o sea, ¿cuánto realistamente esa economía tan activa de Trujillo de La Libertad puede estar aceitada por la economía ilegal de la minería? Mira, eso es un término básicamente o un indicador básicamente que es muy difícil precisar, porque ni siquiera el Estado peruano tiene precisiones sobre, por ejemplo, se habla de minería ilegal que corresponde a 4.500 millones de dólares, pero no se sabe de cuánto, no sabes cuánto de esa producción de oro en términos, digamos, de dólares, no sabes cuánto viene de la minería ilegal y de la minería informal. Entonces, el Perú, o sea, digamos, el Estado no puede, yo me atrevería a ser bastante temerario en decirte, corresponde ese porcentaje, pero no lo tienen, no lo tenemos. O sea, lo único que puedes decir cuando vas a temas básicamente de especialistas, te pueden decir, hay 4.500 millones de dólares que son producidos por la minería ilegal e informal, pero no sabes cuánto de eso es informal, no sabes cuánto de eso se envía de formalización, no sabes cuánto de eso produce Reinfo, no sabes cuánto de eso es ilegal. Pero no digamos, tenemos esa falta de información también nos habla de la, digamos, poca decisión política de luchar frontalmente contra esto. Sí, claro, hay una poca decisión política porque evidentemente el tema de la minería ilegal llega a altas esferas, un tema que le corresponde básicamente al Ministerio del Interior y le corresponde básicamente a otros tipos de ministerios, pero como te digo, yo creo, particularmente te lo digo, y te lo digo de alguna otra manera, hay que decirlo las cosas, digamos, de manera honesta y sinceras, yo creo que el tema de la minería ilegal en este país llega a instancias muy altas, ¿no? Y está metido mucha gente y está metido muchas autoridades y funcionarios que no quieren que de alguna otra manera esto se mueva, pero como te digo, la minería ilegal va a jugar un factor importante en las próximas elecciones, no solamente colocando de alguna otra manera o financiando, sino además de manera directa, además, algunos de los mineros ilegales, no te digo en vías de formalización, que son
otro mundo, los ilegales de alguna u otra manera van a tener que, van a poner a un candidato, van a poner a un congreso, o congresista, o van a poner una bancada, ¿no? Correcto. Bueno, claro, eso deberíamos decir, ¿no? Porque en el punto 1 que hablabas de corrupción, me hablaste de fiscalía, policía, ¿no? Poder judicial, gobierno regional, la dirección regional de minería del gobierno regional, y ahora claramente, o no ahora, sino hace un tiempo, habría que incluir también, obviamente, a congresistas. Así es, exactamente. O sea, tú no puedes, a ver, tú no puedes, de alguna otra manera, no puedes cerrar los ojos frente a lo que está sucediendo. Es decir, el señor Salguana tiene de alguna otra manera, o ha tenido de alguna otra manera influencias, contactos, o ha sido parte de una cadena, digamos, o ha defendido a gente. Es más, el día de hoy sale un reportaje sobre ese sentido. Es decir, no podemos cerrar los ojos a lo que está sucediendo. O sea, tú cuando vas a la libertad, yo acabo de ir a la libertad, acabo de estar 2 o 3 días en la libertad, y acabo de conversar con muchísimas autoridades y funcionarios que están muy preocupados por lo que sucede, porque se dan cuenta que la criminalidad avanza y la criminalidad básicamente tiene un origen, o básicamente varios orígenes, pero dentro de ellos uno importante, que es la minería ilegal. Tú no sabes exactamente lo que está sucediendo. Es decir, cuando tú conversas con, de alguna otra manera, gente que son líderes sociales, líderes empresariales, están muy preocupados de lo que sucede en la libertad, porque como te digo, hay un corredor de minería ilegal, un corredor de minería ilegal que además un corredor que se conecta con el narcotráfico, que viene básicamente de Tocache o Acrachucro y sigue todo este corredor minero ilegal que corresponde a Huamachuco, Santiago de Chuco, Iruvilca y Patás, y que no se ha estado de emergencia, no se ha colocado como estado de emergencia, pero este corredor de alguna otra manera sigue siendo abierto y básicamente es la fuente o el origen de la criminalidad en la libertad, en toda la libertad y parte de la costa norte, ¿no? Correcto. Iván, entonces, solamente para que a los televidentes les quede algo claro. La próxima vez que haya, obviamente, un enfrentamiento, muertes en la zona de Patás, etcétera, y veamos que de parte del gobierno, ¿no? El hiperactivo ministro del Interior, Santibáñez, ¿no? Que dice que lucha contra el otro, y nos diga que va a declarar el estado de emergencia en Patás, es un chiste, es una broma, es decir, es simplemente un poco de humo para decirnos que están luchando contra la minería ilegal, porque lo que tú nos planteas es que tratándose de un corredor, no tiene sentido que declaren el estado de emergencia en solamente la zona de Patás, porque eso obviamente va a simplemente significar que se mueven para otro lado, esperan que pase la emergencia y nuevamente regresan. Es decir, una lucha frontal debería por empezar en declarar el estado de emergencia para comenzar en lo que tú has denominado el corredor de minería ilegal. Santiago de Chuco, Quiruvilca, Huamachuco y Patás. Sí, mira, porque hay una cosa que es importante poder decirlo. Cuando la gente habla de Reinfo, normalmente no entiende que el 60% de toda la gente que está fuera de Reinfo, que está con vigencia caduca en el Reinfo, son básicamente mineros ambulantes, no les interesa. Es decir, ¿qué es lo que te quiero decir? Que alguien que tiene Reinfo en Patás y que es minero ambulante se puede ir tranquilamente a Quiruvilca, a Sánchez Carrión o a otra provincia liberteña. Inclusive se pueden ir a Puno, se pueden ir a Arequipa, porque son las regiones que de alguna u otra manera concentran mayor informalidad en vías de formalización o ilegalidad. Entonces, lo que te quiero decir es que aquí lo que tenemos que tener es una visión territorial, porque si tú solamente lo que haces es declarar en el estado de emergencia Patás, ¿qué haces con Sánchez Carrión? ¿Qué haces con Quiruvilca? ¿Qué haces con Huamachuco? ¿Qué haces con Santiago de Chuco? No haces absolutamente nada, se van a un lado. Es más, como te digo, se pueden ir a retroceder, pueden inclusive irse a propio Trujillo. Lo que te quiero decir es que la minería, en resumidas cuentas, minería ilegal, va a poner en jaque a este país, va a poner en jaque la gobernabilidad de este país y las próximas elecciones. Lo que estamos viendo ahora es un moco de pavo frente a lo que podemos ver en unos años. Completamente, porque lo que va a hacer la minería ilegal va a financiar proyectos anti-establishment, proyectos que vayan en contra del Estado de Derecho, porque lo que ellos de alguna u otra manera quieren es que no haya Estado de Derecho y que haya gobiernos laxos, haya corrupción, que haya todo lo que estamos viviendo ahora. Y entonces la minería ilegal de alguna u otra manera no solamente puede proliferar, sino además puede controlar lo que se controla, básicamente el territorio. Acuérdate tú que esto ha sucedido ya en Colombia, en México, donde bandas criminales tienen de alguna u otra manera el control territorial y a partir de allí pueden expandirse y a partir de allí pueden lavar el dinero, a partir de allí pueden de alguna u otra manera legalizar su dinero, ¿no? Un poquito lo que hacían justamente la FARC con el narcotráfico y la minería ilegal, es decir, tomaban una zona, alejaban al Estado, era una zona liberada y ellos finalmente hacían lo que les daba la gana. Exactamente, o sea, en este país está sucediendo, o sea, tú cuando vas a Quiruvilca te vas a dar cuenta que ha sido una mina que ha sido tomada por mineros ilegales
Y básicamente eso es lo que quieren hacer con Poderosa, que es lo que quieren hacer con otras empresas. Es decir, aquí no hay que engañarnos, aquí lo que vamos a llegar es a un nivel en el que las empresas, básicamente, mira, yo te digo una cosa, Cristian, las empresas mineras hoy en día, todas las empresas mineras están haciendo básicamente dentro de sus políticas de seguridad, están aplicando una política de seguridad antiterrorista. Eso nunca se había visto en el Sí. país. No, y Jamás. conozco casos particulares. O sea, casi todas las empresas mineras están haciendo sus propias empresas de seguridad porque saben que del Estado no pueden esperar absolutamente nada. Déjame No hacerte una solamente pregunta. eso. Dale, Iván, dale. No solamente eso, sino es el mismo Estado en contra de las empresas mineras, Ok. porque es el mismo Estado que tiene corrupción, que tiene algunos malos policías. No te digo todos, evidentemente, porque la policía tiene un trabajo bastante esforzado y bastante No es- honesto, no es que el pero Estado- algunos sectores de no la es que el policía, Estado algunos no sectores del pro- Poder Judicial, algunos sectores del Ministerio Público Correcto. están en contra de estas empresas mineras. Justamente Clarísimo. hay un Estado negro, de alguna otra manera, un Estado B, que están en contra de esas empresas y muchas de esas empresas tienen básicamente ganas de hacer, pero no lo pueden hacer, se ven Correcto. bastante sometidos frente al Estado, a la posición del Estado, al compartimiento del Estado. Ok, no es que el Estado no proteja, sino que el Estado es el enemigo de estas empresas, ¿no? Formales, legales. Exactamente, hemos llegado a la situación en que el Estado muchas veces es el enemigo. Me quedan 4 minutos. Tú has hablado, por ejemplo, del minero ambulante. Mi pregunta es, y aprovecho esta pregunta para que me expliques en 4 minutos la diferencia entre minero informal y minero ilegal, cómo erradicar la minería ilegal y cómo formalizar a los formales. ¿Todo minero ilegal es un minero ambulante? ¿Un minero...? No, entonces, explícame eso. No. Hay 4 que minutos, maestro. precisar una cosa. Yo estoy a favor de la formalización de los mineros en vías de formalización justamente. Lo que hay que diferenciar es la minería ilegal. La minería ilegal básicamente es donde no se puede realizar minería, es decir, áreas protegidas, en fin, en concesiones donde la tienen otros. En fin, la minería ilegal básicamente está explicitada en la normativa nacional, en la normativa peruana. No se puede hacer minería donde no se hay. No se puede hacer minería en Madre de Dios, no se puede hacer minería en Condorcanqui, no se puede hacer minería donde hay áreas protegidas, no se puede hacer minería. Eso es simplemente minería ilegal. Lo otro es evidentemente la minería en vías de formalización, es decir, mineros que de alguna otra manera quieren formalizarse pero no encuentran la posibilidad de hacerlo. Y lo que tenemos que hacerlo a ellos, es decir, es que haya un Estado que tenga, o una sociedad con unas ganas de formalizar a ellos, porque acuérdate tú que ellos son el capitalismo popular y ese capitalismo popular debe estar dentro del establishment, porque de lo contrario, si tú le cierras las puertas a la formalización, lo que estás haciendo es empujándole a que nuevamente vuelva a financiar a proyectos anti-establishment. Entonces, en la minería informal, la única posibilidad es que una ley mape, pero el señor Salguana, el mismo señor Salguana, al cual critico muchísimo, ha dicho que no va a haber ninguna ley durante su gobierno, durante su legislatura. Ha dicho que no lo va a haber. Eso quería tocar, a mí lo que Iván. me preocupa es eso. Eso quería tocar, porque claro, uno dice, no, en mi periodo no voy a tocar nada de minería, pero eso que podría sonar, oye, quiero evitar conflicto de intereses, es todo lo contrario. Es una manera de favorecer a la minería ilegal. Él dice que va a ser, o sea, manos limpias, pero lo que está diciendo es voy a dejar las cosas como están, felices los mineros ilegales. Lo que va a pasar ahora, y déjame decirte de alguna otra manera, ser un heraldo negro, lo que va a pasar ahora es que el reinfo, el llamado reinfo, la laxitud del reinfo va a tener que ampliarse. Correcto. Va a tener que ampliarse. O sea, no vas a hacer una ley MAPE una ley de minería artesanal en pequeña escala en estos próximos meses. No lo vas a poder hacer y menos pues alguna la cabeza. Lo que va a hacer es que el Estado nuevamente, es decir, el Congreso nuevamente promulgue una ley para ampliar el reinfo y con eso evidentemente ampliar la laxitud del reinfo y evidentemente los ilegales van a seguir ganando. Y no va a haber formalización, porque los mineros en vía de formalización lo que quieren es formalización, una ley MAPE, y con el señor Salguana no lo van a poder conseguir. Iván Arenas, un placer como siempre. Gracias, maestro. Un abrazo.